Durante 600 años, el Imperio Otomano dominó 3 continentes. No lo destruyó ningún ejército, lo destruyó el dinero. Lo que tardó siglos en construirse, la inflación, lo deshizo en décadas. Esta es la historia que nadie te contó. En el siglo XVI, Estambul era la ciudad más poderosa del mundo. 1 millón de personas vivían bajo la sombra de sus cúpulas doradas. El sultán Solimán el Magnífico gobernaba desde el palacio de Topkapi, sobre un imperio que se extendía desde Hungría hasta el Golfo Pérsico. Su moneda, el H de plata, era el símbolo de ese poder. Aceptada en 3 continentes, respetada en todos los mercados del mundo conocido. Pero los imperios tienen un problema eterno. Cuestan dinero, y cuanto más grande es el imperio, más dinero necesita. Los genízaros, la élite militar del sultán, exigían salarios regulares. Los palacios exigían mármol y oro. Las guerras exigían acero y sangre. Y cuando los gastos superaron los ingresos, los sultanes tomaron la decisión que destruiría su legado para siempre. Decidieron rebajar la plata del akçe. Poco a poco, la moneda más respetada del mundo se convirtió en poco más que cobre pintado. Fue la primera señal. Nadie la vio, o nadie quiso verla. En su apogeo, el Imperio Otomano controlaba las rutas comerciales más rentables del planeta. El oro de África, las especias de Asia, la plata del Mediterráneo. Pero en 1492, algo cambió el mundo para siempre. Europa encontró América, y América tenía plata, mucha plata. Miles de toneladas de plata americana inundaron Europa y el Mediterráneo. Los precios comenzaron a subir, y siguieron subiendo. Los historiadores lo llaman la revolución de los precios. Para el Imperio Otomano fue el inicio de una crisis que duraría siglos. El akçe perdió la mitad de su valor en menos de 50 años. Los mercaderes empezaron a rechazarlo. Los soldados empezaron a reclamar. Los genízaros no eran simples soldados. Eran la columna vertebral del imperio. Y cuando su paga se devaluó, su lealtad también. En 1589, los genízaros se amotinaron por primera vez por causa del dinero. Mataron al gran visir. El sultán tuvo que huir de su propio palacio. Pero los sultanes no aprendieron. No podían aprender. Cada guerra nueva exigía más gasto. Cada gasto nuevo exigía más devaluación. Era una trampa perfecta. Una trampa que los imperios han caído en ella una y otra vez a lo largo de la historia. El siglo XVII trajo guerras sin fin con Persia, con Austria, con Venecia. Cada guerra costaba más de lo que el imperio podía pagar. Los precios en Estambul se cuadruplicaron entre 1550 y 1650. Una hogaza de pan costaba lo que antes costaba una semana entera de trabajo. Los campesinos abandonaron sus tierras. Los artesanos cerraron sus talleres. El tejido económico del imperio comenzaba a desgarrarse. Los sultanes respondieron con lo único que sabían hacer: acuñar más moneda. Pero rebajar el akçe solo aceleraba la espiral. Para 1680, el akçe había perdido el 90% de su valor original. La moneda que construyó un imperio valía menos que el metal del que estaba hecha. Fue entonces cuando surgió otro enemigo: la especulación. Los mercaderes comenzaron a acaparar las monedas de plata pura y a circular solo las de mala calidad. La ley de Gresham. La moneda mala expulsa a la buena. Un principio económico eterno que el Imperio Otomano aprendió de la manera más cruel. El comercio se paralizó. Los mercados de Estambul, antes los más activos del mundo, empezaron a vaciarse. Y mientras el imperio se desangraba por dentro, Europa avanzaba. Nuevas rutas comerciales por el Atlántico dejaron obsoletas las rutas otomanas del Mediterráneo. Los ingresos del imperio se derrumbaron. Las aduanas que antes recaudaban millones, ahora recaudaban migajas. Para financiar las guerras, los sultanes comenzaron a vender títulos, cargos y tierras. El poder mismo se convirtió en mercancía. Los gobernadores provinciales compraron sus cargos y luego exprimieron a sus provincias para recuperar lo invertido. El Estado se devoró a sí mismo. El siglo XVIII trajo un momento extraño: la era de los tulipanes. Los ricos de Estambul olvidaron la crisis y se sumergieron en lujo obsceno. Los tulipanes se convirtieron en una burbuja especulativa. Un solo bulbo podía costar el equivalente al salario anual de un artesano.
En 1730, la burbuja estalló. Los pobres se levantaron. El sultán Ahmed III fue destronado. Los tulipanes quedaron podridos en el suelo. El imperio intentó reformarse, una y otra vez, pero cada reforma llegaba demasiado tarde, o era demasiado tímida, o era aplastada por los genízaros. Los genízaros se habían convertido en el mayor obstáculo de la modernización. Cualquier sultán que intentara reformar el ejército pagaba con su vida. Pero la presión externa no esperó. Rusia avanzaba por el norte, Austria por el oeste, y cada derrota costaba territorio y costaba oro. El Tratado de Küçük-Kaynarca de 1774 fue una humillación. El imperio cedió Crimea a Rusia, y con Crimea cedió su control sobre el Mar Negro. Cada tratado traía indemnizaciones, cada guerra traía deudas, y el imperio ya no tenía con qué pagar. En 1838, el sultán Mahmud II abrió las puertas del imperio al comercio europeo. Lo que parecía una solución era en realidad la última trampa. Los textiles europeos baratos destruyeron la industria local. Los artesanos otomanos no podían competir con las máquinas de vapor de Manchester. La guerra de Crimea de 1853 fue el golpe fatal a las finanzas otomanas. Para financiarla, el sultán pidió prestado a los bancos europeos por primera vez en la historia. Las condiciones eran brutales. Tasas de interés imposibles, plazos imposibles. Europa prestaba dinero al moribundo para mantenerlo vivo, y en deuda eterna. Entre 1854 y 1875, el Imperio Otomano tomó prestado el equivalente a miles de millones de dólares modernos, y no podía pagar ni los intereses. En 1875, el sultán Abdul Aziz declaró la bancarrota del Estado. El mayor imperio de la historia islámica no podía pagar sus deudas. Europa respondió instalando la administración de la deuda pública otomana en Estambul. Funcionarios extranjeros llegaron a controlar las finanzas del sultán. Era una soberanía fantasma. El sultán seguía en su trono, pero sus aduanas, sus impuestos, sus ferrocarriles, todo controlado por acreedores extranjeros. Los pueblos del imperio lo sentían en cada moneda, en cada pan, en cada impuesto. La inflación no era un número, era hambre, era humillación. La Primera Guerra Mundial fue la sentencia final. El Imperio Otomano entró en la guerra con las arcas vacías y salió de ella destruido para siempre. Para financiar la guerra, el gobierno imprimió papel moneda sin respaldo en plata ni en oro. La inflación se disparó un 3000% en 4 años. En los mercados de Estambul, los precios cambiaban 2 veces al día. Una familia necesitaba una bolsa llena de billetes para comprar lo que antes costaba un akçe. El 30 de octubre de 1918, el Imperio Otomano firmó el Armisticio de Mudros. 620 años de historia terminaron con una pluma sobre papel. Las tropas aliadas ocuparon Estambul. El sultán, antes señor del mundo, escapó en un barco de guerra británico. No hubo resistencia, solo silencio. En 1923, la República de Turquía nació sobre las ruinas del sultanato. 600 años de historia, sepultados bajo el peso de una moneda que nadie quiso defender. 600 años, 3 continentes, 160 millones de personas, todo destruido no por un ejército invencible, sino por la decisión de rebajar una moneda. La historia del Imperio Otomano no es única, es el patrón de todos los imperios. El dinero construye, la ambición descontrola, la inflación destruye. Cada civilización creyó que era diferente, que sus guerras eran justificadas, que sus deudas eran temporales, que su moneda resistiría. Ninguna resistió, porque ninguna quiso ver lo que estaba pasando. Prefirieron mirar hacia otro lado mientras su dinero moría. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete. El próximo episodio te mostrará cómo otro imperio cometió exactamente el mismo error, y tampoco lo vio venir. El precio del poder siempre fue el mismo, siempre será el mismo. La pregunta es, ¿quién estará dispuesto a pagarlo?